Cuando escuchas el nombre de David, ¿qué te viene a la mente? ¿Es el joven pastor que derrotó a Goliat con una honda y una piedra? ¿Es el poeta que nos dio los salmos, o el rey guerrero que unió a Israel? La historia de David en la Biblia es legendaria, pero esta es la pregunta que quiero hacerte hoy: ¿qué pasa si hay más en la vida de David que las historias que ya has escuchado? ¿Qué pasa si en su viaje hay tesoros escondidos, lecciones, sabiduría, enseñanzas que tienen el poder de transformar tu vida hoy? Déjame compartir algo personal. Cuando leí por primera vez la historia de David, me inspiré en su valentía y liderazgo. Pero a medida que profundicé en su vida, comencé a descubrir gemas ocultas, verdades y conocimientos que había pasado por alto antes. Estas no fueron solo lecciones de la antigüedad, fueron profundamente relevantes para mis propias luchas, mis relaciones y mi viaje espiritual. Y ahora quiero compartir esos tesoros contigo. Verás, David no era solo un pastor, un guerrero o un rey. Era un hombre que experimentó toda la gama de emociones humanas: alegría, miedo, fracaso, redención, amor y pérdida. Cometió errores, enfrentó probabilidades imposibles y, a veces, sentí ganas de rendirme. ¿Le suena familiar? Eso es porque su historia es, en muchos sentidos, nuestra historia también. Pero aquí está la parte sorprendente: la sabiduría de David no siempre fue ruidosa u obvia. A menudo estaba escondido en los momentos tranquilos, en los espacios intermedios de su vida, en sus oraciones privadas y luchas personales. Y hoy vamos a descubrir esos momentos juntos. Vamos a sumergirnos profundamente en la Biblia y explorar 5 piezas de la sabiduría oculta de David, lecciones que a menudo se pasan por alto pero que tienen un poder increíble para cambiar la forma en que vivimos, cómo amamos y cómo caminamos con Dios. ¿Alguna vez te has sentido estancado en tu vida? Tal vez estás esperando que algo, un gran avance, una respuesta o un sueño se haga realidad. O tal vez estás cargando con el peso de errores del pasado, preguntándote si todavía hay un camino a seguir. Tal vez solo estés buscando claridad, paz o dirección. Sea lo que sea que estés enfrentando, creo que la historia de David tiene algo que enseñarte. Vamos a descubrir cómo David encontró fuerza en los pequeños momentos ordinarios de la vida. Aprenderemos lo que significa confiar en el tiempo de Dios, incluso cuando la espera parezca insoportable. Exploraremos cómo la honestidad de David acerca de sus fracasos lo acercó a Dios y cómo su amor por la presencia de Dios dio forma a cada decisión que tomó. Y finalmente, veremos cómo la capacidad de David para perdonar, incluso cuando no era merecido, trajo libertad y sanación a su corazón. Estos no son solo principios bíblicos, son principios de vida. Son verdades que puedes aplicar a tu propio viaje a partir de hoy. Así que quédate conmigo, porque al final de este video te prometo que verás la historia de David, y tal vez incluso la tuya propia, de una manera completamente nueva. La Biblia llama a David un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14. ¿Pero qué significa eso realmente? ¿Fue porque David era perfecto? No. De hecho, David cometió algunos de los errores más grandes registrados en la Biblia, pero lo que lo distinguió fue su corazón, su voluntad de buscar a Dios, de escucharlo, de arrepentirse cuando falló y de confiar en Él sin importar nada. La vida de David nos enseña que la verdadera sabiduría no siempre proviene de la perfección o la fuerza. A menudo proviene de la humildad, la perseverancia y de aprender a depender de Dios en los momentos más complicados de la vida. Este tipo de sabiduría está oculta, no porque Dios quiera ocultárnosla, sino porque se necesita un corazón que esté dispuesto a buscarla. Y hoy, eso es exactamente lo que vamos a hacer. Juntos,
buscaremos la sabiduría oculta en la vida de David y descubriremos cómo puede transformar la forma en que vivimos, pensamos y crecemos en nuestra relación con Dios. Así que esta es mi pregunta para ti al comenzar: ¿estás listo para descubrir la sabiduría oculta de David? ¿Estás listo para mirar más allá de la superficie de su historia y descubrir las lecciones que Dios ha puesto allí para ti? Quiero animarte a que abras tu corazón y dejes que estas enseñanzas te desafíen e inspiren. Y mientras analizamos juntos estas lecciones, no se limite a escuchar, piense en cómo se aplican a su vida. Pregúntese: ¿qué está tratando Dios de enseñarme a través de la historia de David? Sumerjámonos y exploremos la increíble sabiduría escondida en la vida de una de las figuras más notables de la Biblia, David. Para descubrir verdaderamente la sabiduría oculta de David, primero debemos comprender sus antecedentes, el contexto de su vida y los desafíos que enfrentó. La historia de David no se trata solo de victorias heroicas o de un ascenso al poder, se trata de cómo Dios obra a través de lo ordinario, lo inesperado e incluso lo quebrantado. Echemos un vistazo más de cerca a quién era David y dónde comienza su historia. La historia de David comienza en el pequeño pueblo de Belén, donde era el menor de 8 hijos de la casa de Jesé. No nació en el seno de la realeza ni de los privilegios, de hecho, era un joven pastor, encargado de cuidar las ovejas mientras sus hermanos mayores iban a luchar en el ejército de Saúl. A primera vista, la vida de David parecía corriente y corriente. Cuando el profeta Samuel visitó la casa de Jesé para ungir al próximo rey de Israel, a nadie se le ocurrió siquiera traer a David a la habitación. Lo consideraban demasiado joven, demasiado insignificante y demasiado corriente. Pero la perspectiva de Dios era completamente diferente. En 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel: «No mires su apariencia ni la altura de su estatura, porque lo he rechazado, porque Dios no ve como ve el hombre, ya que el hombre mira la apariencia exterior, sino que el Señor mira el corazón». Conclusión clave: Dios no elige a las personas basándose en cómo las ve el mundo. Él elige basándose en la condición del corazón. La historia de David nos recuerda que no importa cuán pequeños o insignificantes nos sintamos, Dios ve un potencial en nosotros que otros podrían pasar por alto. La vida de David no estuvo definida por un solo rol: fue pastor, guerrero, rey, músico, poeta y pecador. Desempeñó muchos roles y cada uno de estos roles reveló una parte diferente de su carácter. Como pastor, aprendió la responsabilidad, el coraje y la importancia de proteger lo que le fue confiado. Como guerrero, confió en la fuerza de Dios sobre el poder humano, como se vio en su batalla contra Goliat. Como rey, lideró con humildad, buscando la guía de Dios, la mayor parte del tiempo, en lugar de confiar únicamente en su propia sabiduría. Como poeta y músico, derramó su corazón ante Dios en los salmos, expresando todo, desde el gozo hasta la desesperación, desde el arrepentimiento hasta la adoración. Como pecador, incluso en sus mayores fracasos, como su pecado con Betsabé, David demostró el poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. David no era perfecto y no vivió una vida fácil. Pero en cada etapa de su viaje, se dirigió a Dios. Su historia nos muestra que Dios puede usar cada parte de nuestras vidas, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestras fortalezas e incluso nuestras debilidades, para convertirnos en las personas que Él quiere que seamos. Uno de los aspectos más fascinantes de la vida de David es la tensión entre su increíble fuerza y sus profundas debilidades. Por un lado, David era un guerrero intrépido, un hombre que podía derrotar a un gigante con una sola piedra. Por otro lado, era profundamente emocional, a menudo abrumado por el miedo, el dolor o la culpa. Por ejemplo, en 1 Samuel 17, David declara con confianza:
el Señor que me rescató de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Esta audacia en el poder de Dios le permitió derrotar a Goliat. Pero en Salmo 6:6 vemos un lado muy diferente de David: estoy agotado de tanto gemir. Toda la noche inundo mi cama de llanto y empapo de lágrimas mi lecho. La fuerza de David no provino de sus propias habilidades, provino de su confianza en Dios. Incluso en sus momentos más débiles, acudió a Dios en busca de ayuda, sanación y esperanza. No tienes que tenerlo todo junto para que Dios te use. La vida de David nos enseña que la verdadera fuerza proviene de reconocer nuestra necesidad de Dios y de apoyarnos en Él en cada situación. La relación de David con Dios fue profundamente personal e íntima. A diferencia de muchos líderes que buscaban poder y reconocimiento, el mayor deseo de David era estar cerca de Dios. En Salmo 27:4, David escribe: Una cosa pido al Señor, esto solo busco, que pueda habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y buscarlo en su templo. Este no era simplemente un hombre que seguía reglas religiosas o realizaba rituales, era alguien que amaba genuinamente a Dios. La vida de David nos muestra que el fundamento de la sabiduría no es el conocimiento ni el poder, es un corazón que anhela conocer a Dios y ser conocido por Él. Dios no solo quiere nuestra obediencia, Él quiere nuestros corazones. Como David, podemos cultivar una relación con Dios buscándolo diariamente, adorándolo y siendo honestos acerca de nuestras luchas y deseos. Finalmente, es importante señalar que la vida de David nos apunta hacia algo más grande: Jesucristo. David era pastor, Jesús es el buen pastor quien da su vida por sus ovejas, Juan 10:11. David era un rey, Jesús es el Rey de Reyes, que reina por siempre. David escribió canciones de adoración, Jesús es a quien adoramos, el cumplimiento de todos los salmos de David. Incluso los fracasos de David nos recuerdan nuestra necesidad de un Salvador. Donde David se quedó corto, Jesús permanece perfecto. Donde David necesitaba perdón, Jesús lo ofrece a todos nosotros a través de su sacrificio. La vida de David es un recordatorio de que el plan supremo de Dios no se trata solo de hacernos mejores personas, sino de señalarnos a Jesús, aquel que cumple cada promesa y nos da vida eterna. Entonces, cuando miramos los antecedentes de David, vemos a un hombre que era profundamente humano, defectuoso, emocional e imperfecto, pero también profundamente conectado con Dios. Su historia nos muestra que Dios no busca la perfección. Él busca personas que están dispuestos a confiar en Él, depender de Él y buscarlo con todo su corazón. A medida que avanzamos, tengamos en cuenta este contexto. La sabiduría oculta que estamos a punto de descubrir en la vida de David no se trata de cómo ser perfecto, sino de cómo caminar con Dios, incluso en el desorden de la vida. Profundicemos en las lecciones que podemos aprender del viaje de David. 1. Fidelidad en las pequeñas cosas. El viaje de David hacia la grandeza no comenzó con una corona o un campo de batalla, comenzó en el campo, cuidando las ovejas de su padre. Mientras sus hermanos estaban haciendo lo que parecían cosas más importantes, David cuidaba fielmente a las ovejas, protegiéndolas de leones y osos. Esto puede parecer una tarea pequeña e insignificante, pero fue aquí donde David aprendió valor, disciplina y confianza en Dios, cualidades que más tarde lo prepararían para su destino. En 1 Samuel 17, 34-37, David le explica al rey Saúl por qué confía en poder enfrentarse a Goliat. Él dice: Tu siervo ha estado cuidando las ovejas de su padre. Cuando vino un león o un oso y se llevó una oveja del rebaño, yo fui tras ella, la golpeé y la saqué de su boca. Cuando se volvió contra mí, la agarré. Lo agarró por el pelo, lo golpeó y lo mató.
El Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. David no vio el pastoreo como un trabajo sin sentido. Lo trató con cuidado y le dio su mejor esfuerzo. Fue en esos pequeños y escondidos momentos, luchando contra leones y osos, atendiendo a las ovejas, que Dios lo estaba preparando para algo mucho más grande. Si David no hubiera sido fiel en esta pequeña responsabilidad, tal vez no hubiera estado preparado para enfrentar a Goliat. Una de las mayores lecciones que podemos aprender de David es que los pequeños actos de fidelidad nos preparan para mayores responsabilidades. Dios a menudo usa las pequeñas cosas de nuestras vidas, cosas que podríamos considerar insignificantes o incluso frustrantes, para prepararnos para los planes más grandes que Él tiene para nosotros. ¿Por qué esto importa? Porque Dios no desperdicia tiempos de preparación. Esos momentos en los que nadie te mira, cuando estás haciendo algo que parece pequeño o sin importancia, esos son los momentos que Dios usa para moldear tu carácter y equiparte para el futuro. Piénselo, si David hubiera sido perezoso como pastor, o si hubiera huido del león y del oso, ¿habría tenido el coraje de enfrentar a Goliat? Probablemente no. Fue en el campo, haciendo lo que parecía un trabajo mundano, donde David desarrolló las habilidades y la fe que necesitaba para dar un paso hacia su destino. Vivimos en un mundo que a menudo se centra en logros grandes y llamativos. Pero la historia de David nos recuerda que la grandeza comienza con la fidelidad en las cosas pequeñas. En tu carrera, tal vez esté en un trabajo de nivel inicial o trabajando detrás de escena donde nadie parece darse cuenta de usted. Pero es importante cómo realiza ese trabajo, con integridad, diligencia y excelencia. Dios ve tu esfuerzo, incluso si otros no lo ven. En tus relaciones, ser fiel en las cosas pequeñas, como escuchar, alentar o ser amable, puede fortalecer sus relaciones y generar confianza. En tu vida espiritual, pasar tiempo con Dios en oración, leer su palabra o servir en pequeñas formas en la iglesia puede no parecer grande. Pero estos hábitos preparan su corazón para un mayor crecimiento espiritual y oportunidades de servir. Pregúntate, ¿estás siendo fiel en las pequeñas responsabilidades que Dios te ha dado en este momento? ¿Qué león u oso está usando Dios en tu vida para prepararte para algo más grande? La fidelidad en las pequeñas cosas refleja la condición de nuestro corazón. Demuestra que confiamos en Dios, incluso cuando la tarea parece sin importancia o invisible. Jesús mismo dijo en Lucas 16:10, a quien se le puede confiar muy poco, también se le puede confiar mucho. La sabiduría oculta de David aquí es simple pero profunda: no desprecies las cosas pequeñas. En lugar de ello, considérelos como oportunidades de crecimiento y preparación. Así como el tiempo de David como pastor lo preparó para enfrentar a Goliat, tu fidelidad en los pequeños momentos puede prepararte para las batallas y oportunidades que se avecinan. Entonces, ¿qué nos enseña la historia de David como pastor? Nos enseña que nada se desperdicia en el plan de Dios. Los momentos pequeños y ocultos de tu vida no son insignificantes, son el campo de entrenamiento para tu destino. Sé fiel donde quiera que estés, incluso si nadie está mirando, porque Dios siempre está mirando y está usando estos momentos para prepararte para algo más grande. 2. El poder de esperar el tiempo de Dios. Una de las lecciones más profundas que podemos aprender de la vida de David es el poder de esperar el tiempo de Dios. David fue ungido como rey de Israel cuando era apenas un niño, pero no asumió inmediatamente su papel como rey. De hecho, esperó muchos años, enfrentando pruebas, rechazo e incluso situaciones que amenazaban su vida, antes de que se cumpliera la promesa de Dios. Su paciencia y confianza en los tiempos de Dios revelan una sabiduría oculta que a menudo pasamos por alto.
La historia comienza en 1 Samuel 16:13, cuando el profeta Samuel unge a David como futuro rey de Israel. En este punto, David es solo un joven pastor. Lo ungen en privado, frente a su familia, pero nada cambia en su vida de inmediato. En lugar de subir a un trono, David regresa al campo para seguir cuidando a sus ovejas. Durante años, la vida de David estuvo llena de espera. Incluso cuando obtuvo reconocimiento después de derrotar a Goliat, 1 Samuel 17, no reclamó el trono. El rey Saúl, que todavía gobernaba, tuvo celos de David y trató de matarlo varias veces. David pasó años huyendo, viviendo en cuevas, escondiéndose en el desierto y enfrentándose a peligros constantes. Uno de los momentos más sorprendentes de la historia de David ocurre en 1 Samuel 24, cuando David tiene la oportunidad perfecta para quitarle la vida a Saúl. Saúl, que ha estado cazando a David, sin saberlo, entra en la misma cueva donde se esconde David. Los hombres de David lo alientan a matar a Saúl, alegando que esa es la manera en que Dios le da el trono. Pero David se niega, diciendo: «No permita el Señor hacer tal cosa a mi Señor, el ungido del Señor, ni poner mi mano sobre él, porque él es el ungido del Señor». 1 Samuel 24:6. David sabía que tomar el asunto en sus propias manos, por muy tentador que fuera, iría en contra del plan de Dios. Eligió esperar el tiempo de Dios, confiando en que la promesa se cumpliría en el momento adecuado. La historia de David nos enseña que esperar no es tiempo perdido, es el momento de que Dios nos prepare, nos forme y nos alinee con su voluntad. ¿Por qué es esto importante? Porque esperar es difícil. En nuestro mundo acelerado, queremos respuestas instantáneas, éxito inmediato y resultados rápidos. Pero Dios no trabaja en nuestra línea de tiempo. Él trabaja en su cronograma perfecto y utiliza periodos de espera para desarrollar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y prepararnos para lo que está por venir. David fácilmente podría haberse abierto paso hasta el trono. Podría haber matado a Saúl en esa cueva y reclamar el reinado inmediatamente. Pero entendió algo más profundo: las promesas de Dios solo pueden cumplirse a la manera de Dios. Cuando nos adelantamos a Dios, a menudo creamos más problemas que soluciones. El periodo de espera de David no fue solo un tiempo pasivo para sentarse, fue un tiempo activo para confiar en Dios, obedecerlo y crecer en la fe. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas cuando estamos en una época de espera? 1. Mantente fiel donde estás. David no dejó de ser fiel solo porque estaba esperando. Sirvió a Saúl como músico en su corte, dirigió los ejércitos de Saúl a la batalla y honró a Saúl como rey a pesar de que sabía que él era el ungido para ser rey. De la misma manera, estamos llamados a permanecer fieles a lo que Dios ha puesto frente a nosotros, incluso cuando parezca pequeño o sin relación con nuestros sueños más grandes. 2. Resista la tentación de tomar atajos. Habrá momentos en los que te sentirás tentado a apresurar el plan de Dios, ya sea en tu carrera, tus relaciones o tus objetivos personales. Pero los atajos a menudo conducen a reveses. Al igual que David, debemos confiar en que el camino de Dios es el mejor, incluso si lleva más tiempo del que nos gustaría. 3. Aprovecha el tiempo de espera para crecer. Esperar no se trata de no hacer nada. Se trata de convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Para David, esto significó aprender habilidades de liderazgo, formar un grupo leal de seguidores y profundizar su relación con Dios. Para nosotros, podría significar trabajar en nuestro carácter, fortalecer nuestra fe o aprender nuevas habilidades. La lección de esperar el tiempo de Dios es crucial porque nos recuerda que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. A menudo pensamos que estamos listos para el siguiente paso en la vida, pero Dios sabe cuándo lo estamos realmente.
Su sincronización no se trata solo del destino, sino del viaje y la transformación que se produce a lo largo del camino. Isaías 40 horas y 31 minutos capta maravillosamente esta verdad. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La sabiduría oculta de David nos muestra que esperar no es un castigo, es una preparación. Es un momento en el que Dios renueva nuestras fuerzas, profundiza nuestra fe y alinea nuestro corazón con su voluntad. ¿Estás en una temporada de espera ahora mismo? Si es así, ¿qué está tratando Dios de enseñarte en esta temporada? ¿Estás tentado a adelantarte al plan de Dios en cualquier área de tu vida? ¿Cómo puedes utilizar este periodo de espera como una oportunidad de crecimiento y preparación? David esperó años para ver cumplida la promesa de Dios, pero en esa espera aprendió a confiar en Dios de maneras que nunca habría hecho de otra manera. Así que la próxima vez que sientas que el tiempo de Dios está tardando demasiado, recuerda a David. Confía en que la espera es parte del proceso y sepa que Dios está trabajando detrás de escena para prepararlo para algo mucho más grande de lo que pueda imaginar. Como David, aprendamos a decir, esperaré en el Señor, mi alma aguarda, y en su palabra pongo mi esperanza. Salmo 130, 5. Confía en Él, porque su tiempo es siempre perfecto. 3. Honestidad con Dios. El poder de la vulnerabilidad. Uno de los aspectos más bellos y pasados por alto de la vida de David es su increíble honestidad con Dios. A través de los salmos, David nos ofrece una ventana a su corazón, un corazón que no tenía miedo de expresar dolor, duda, miedo o fracaso. Esta lección trata sobre la sabiduría de la vulnerabilidad, cómo estar completamente abierto con Dios puede acercarnos a Él y llevarnos a una sanación y transformación más profundas. David no era solo un guerrero o un rey, también era poeta y músico, y los salmos que escribió revelan la crudeza de sus emociones. Las oraciones de David no siempre estuvieron llenas de alabanza, muchos de ellos fueron gritos de angustia, frustración y hasta confusión. Llevar Salmo 13, 1, 2 como ejemplo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Cuánto tiempo debo luchar con mis pensamientos? ¿Y día tras día tengo dolor en mi corazón? ¿Hasta cuándo mi enemigo triunfará sobre mí? Aquí, David no endulza sus sentimientos. No finge estar bien. En cambio, derrama su corazón, expresando su dolor y sus dudas. Sin embargo, incluso en su honestidad, David siempre vuelve a Dios con confianza. Al final del mismo salmo, dice: Pero yo confío en tu amor inagotable, mi corazón se regocija en tu salvación. Cantaré alabanzas al Señor, porque ha sido bueno conmigo. La vulnerabilidad de David no fue una señal de debilidad, sino una señal de profunda confianza. Sabía que Dios podía manejar sus emociones y que ser honesto era el primer paso hacia la sanación y la restauración. Una de las lecciones más importantes que aprendemos de David es que Dios no espera que lo tengamos todo bajo control. Él no quiere oraciones pulidas ni palabras perfectas, quiere nuestros corazones, crudos y sin filtros. ¿Por qué esto importa? Porque vivimos en un mundo que a menudo nos anima a ocultar nuestras emociones, a ponernos una máscara de fuerza y a no dejar que otros nos vean luchar. Pero con Dios no necesitamos fingir. De hecho, cuanto más honestos seamos, más nos acercaremos a Él. La vida de David nos enseña que está bien llevar nuestro dolor, confusión e incluso enojo a Dios. Él es lo suficientemente grande como para manejar nuestras preguntas más difíciles y nos invita a acudir a Él tal como somos. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta lección de vulnerabilidad y honestidad con Dios en nuestras propias vidas?
1. Sea real con Dios en oración. En lugar de hacer oraciones formales o ensayadas, habla con Dios como lo harías con un amigo cercano. Dile exactamente cómo te sientes, tus miedos, tus frustraciones, tus alegrías y tus dudas. Por ejemplo, si tiene dificultades, diga: Dios, me siento abrumado y no sé qué hacer. Si estás enojado, di: Dios, no entiendo por qué sucede esto y estoy molesto. Si estás agradecido, di: Dios, estoy muy agradecido por tus bendiciones, incluso cuando la vida es difícil. 2. Escribe tus propios salmos. David a menudo escribía sus oraciones y emociones en forma de salmos. Puedes hacer lo mismo. Toma un diario y escríbele a Dios. No te preocupes por hacerlo perfecto, simplemente déjalo fluir. 3. Confía en Dios con tu desorden. A veces sentimos que solo podemos llegar a Dios cuando lo tenemos todo resuelto. Pero David nos muestra que podemos acudir a Dios en medio del desastre, incluso cuando estemos en nuestro punto más bajo. Dios no quiere tu perfección, quiere tu autenticidad. La honestidad con Dios es esencial para una relación real con Él. Imagínese intentar entablar una relación con alguien pero nunca ser abierto acerca de cómo se siente. No funcionaría. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando somos honestos, le permitimos encontrarse con nosotros donde estamos y obrar en nuestras vidas. En Salmo 34 horas y 18 minutos, David escribe: El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Este versículo nos recuerda que Dios se acerca a nosotros en nuestro quebrantamiento, no en nuestra perfección. Nuestro dolor no le repugna, se siente atraído por Él. Cuando somos honestos acerca de nuestras luchas, invitamos a Dios a traer sanación, paz y consuelo. ¿Se siente cómodo siendo completamente honesto con Dios en sus oraciones? Si no, ¿por qué? ¿Hay emociones o luchas que has estado ocultando a Dios, pensando que son demasiado confusas o indignas de llevárselas a Él? ¿Cómo puedes comenzar a incorporar la vulnerabilidad en tu relación con Dios? La sabiduría oculta de David nos muestra que la vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. Es un acto de fe, confiar en que Dios nos ama lo suficiente como para encontrarnos en nuestro quebrantamiento. Así que la próxima vez que ores, no te contengas. Sea honesto, sea real y permita que Dios entre en cada rincón de su corazón. Como David, aprendamos a decir: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ponme a prueba y conoce mis pensamientos ansiosos. Mira si hay en mí algún camino ofensivo y guíame por el camino eterno. Salmo 139, 23-24. 4. Priorice la presencia de Dios por encima de todo. David, conocido por su corazón conforme al de Dios, anhelaba profundamente experimentar la presencia de Dios en su vida. Entendió que la esencia de la vida no se encontraba en las riquezas materiales ni en los logros mundanos, sino en el acercamiento a Dios. En Salmo 27, 4, revela su intenso deseo cuando escribe: Una cosa he pedido al Señor, y eso buscaré, que habite en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para David lo más importante no era su reino, ni su riqueza ni su éxito militar. Su mayor deseo era estar en la presencia de Dios, pasar sus días en comunión con el Creador. Este versículo refleja un anhelo de intimidad con Dios, un anhelo de permanecer en su presencia para siempre. David no buscaba comodidad ni lujo, estaba buscando el corazón de Dios, sabiendo que en la presencia de Dios hay plenitud, paz y valor eterno. El verdadero éxito no se trata de poder, influencia o acumulación de riqueza, se trata de vivir en la presencia constante de Dios. Cuando elegimos priorizar a Dios por encima de todo, accedemos a una fuente de paz,
sabiduría y fortaleza que ningún logro mundano puede proporcionar. El mundo puede tentarnos con sus recompensas pasajeras, pero solo en la presencia de Dios encontramos satisfacción y propósito duraderos. El éxito más profundo que podemos experimentar en esta vida no se mide por lo que acumulamos, sino por lo cerca que estamos de Dios. Es en su presencia que somos verdaderamente transformados y, a través de esta relación, recibimos la guía para afrontar los desafíos de la vida. El deseo del salmista de morar en la casa de Dios refleja la comprensión de que en la presencia de Dios está la plenitud de la vida. En medio de las distracciones de la vida, es fácil dejarse consumir por las responsabilidades, el trabajo y las tareas interminables. Sin embargo, es esencial reconocer que priorizar el tiempo con Dios pone todo lo demás en perspectiva. Reserva un tiempo cada día para buscar a Dios a través de la oración, la adoración y la reflexión en su palabra. Estos momentos no son solo rituales, son oportunidades para reconectarse con la fuente de su fuerza y paz. Enfatizando la practicidad. Fidelidad en las pequeñas cosas nos anima a mantenernos comprometidos y construir hábitos diarios que den forma a nuestro futuro. Paciencia en la espera. Nos enseña a confiar en los tiempos de Dios, especialmente cuando los desafíos de la vida parecen interminables. Perdón es una práctica esencial para dejar ir la amargura y abrazar la paz en nuestros corazones. Al aplicar la sabiduría de David en estas áreas, podemos navegar nuestra vida moderna con fuerza, paciencia y paz. Así como David superó inmensos desafíos a través de su fe y confianza en Dios, nosotros también podemos encontrar la victoria si nos aferramos a estas lecciones eternas. Las sabias lecciones de David no solo son relevantes para quienes vivían en la antigüedad, siguen siendo profundamente valiosos para nosotros hoy. La vida de David nos enseña sobre la importancia de ser fiel, paciente, sincero, priorizar la presencia de Dios y perdonar a los demás. Estos principios eternos nos guían hacia una vida con propósito, paz y crecimiento espiritual. Siguiendo el ejemplo de David, podemos afrontar los desafíos de la vida moderna con sabiduría y fe.